Programa informativo, Latinoticias, Jornal Latino desde RTD Internacional presenta lo que acontece en la actualidad con Soraya Vitola. Hoy en Latinoticias, nuevo plan de relanzamiento del gobierno en Francia que toca temas de interés y entre ellos los impuestos. Economía del hidrógeno, lo que tiene previsto el gobierno nacional. Vacuna COVID-19, quienes serían los primeros en recibir las primeras dosis. Cambios en el cálculo de las ayudas personalizadas de los arriendos o APL. Y en noticias internacionales, la Agencia Francesa de Desarrollo colabora con Cuba en el enfrentamiento a la pandemia contra el COVID-19. Patinetas eléctricas, alternativas de transporte en Europa, ¿son totalmente seguras? Consejos empresariales y mucho más los encuentras solo en Latinoticias, Jornal Latino. Según el Gobierno Nacional, la estrategia de estímulo presentada por Matiñón incluye una reducción de las tasas de imposición para las empresas en el país. Según el Ejecutivo, no solo no hay aumento de impuestos, sino que incluso hay una disminución en el programa según las principales medidas antes de la presentación oficial del plan de recuperación. Dès les premières heures de la crise, le gouvernement de la République, conduit par mon prédécesseur Édouard Philippe, a fait preuve d'une très grande réactivité pour protéger nos emplois et nos entreprises. El gobierno pretende ofrecer a las empresas una reducción de 20.000 millones de euros en sus impuestos a la producción durante los próximos 2 años. France Industrie, que agrupa 62 grandes empresas industriales francesas, lleva el tiempo exigiendo al gobierno la eliminación de estos impuestos a la producción. Cela a permis de préserver notre pouvoir d'achat bien plus efficacement que dans les pays voisins. Esta medida beneficiará al 42% de las medianas empresas, 32% a PYME y 26% a grandes empresas, según el gobierno. El gobierno del primer ministro John Castex tiene previsto un presupuesto de 2.000 millones de euros para las inversiones relacionadas con la energía del hidrógeno durante los próximos 2 años. Como parte del plan de recuperación presentado por el primer ministro John Castex, también se destinaría un presupuesto importante para la investigación y el desarrollo sobre el tema a través del programa de investigaciones o inversiones para el futuro PIA. Es uno de los pilares más importantes de la parte ecológica del plan de recuperación, según lo indica Matiñón. Très important dans notre stratégie de lutte contre les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire qui a frappé le monde et la France depuis le début de cette année. Primero, descarbonizar la industria, luego desarrollar aplicaciones en el transporte para reemplazar el petróleo sería el objetivo de este proyecto. Ou celui-là sera obsolète, il faudra bien le remplacer, ou peut-être même que nous, on sera peut-être plus intéressés par le système camping-car et on remplacera automatiquement, quoi. Ouais. Oui. À voir si ça fonctionne, si il n'y a pas de problème mécanique voiture, pourquoi pas. Para ello, 30.000 millones de la dotación global se destinaría a 4 sectores prioritarios: renovación energética de edificios, transporte, transición agrícola y energética. Estas inversiones permitirán que Francia se desarrolle adoptando un crecimiento sostenible y justo. Nos vamos a un corte publicitario, pero usted no se mueva que continuamos con más información, solo aquí en Latinoticias, su Jornal Latino. Puerto Latino le tiene los mejores productos de origen suramericano: empanadas, arepas, panela, harinas, tamales y mucho más. Encuéntrelo en su página Facebook Puerto Latino o en su número de WhatsApp 0782 459 590 con entregas a domicilios y pagos en internet. Puerto Latino, su pizzería en Nantes. Latinoticias présente des interviews du sport, de la politique et de la culture, du divertissement. Latinoticias, journal latino de France, présente ce qui se passe aujourd'hui avec Soraya Vitola. En ocasiones el silencio es oportuno.
O muchas veces el silencio tiene voz. Incluso permanecemos en silencio para disfrutar de otros sonidos. Pero acudir al silencio como mecanismo de defensa es dejarnos maltratar. Ni una menos. El silencio no es opción. Programa informativo, Latinoticias, Jornal Latino desde RTD Internacional presenta lo que acontece en la actualidad con Soraya Vitola. Y en noticias internacionales, luego de una limitada apertura internacional, Cuba recibió a inicios de septiembre el primer vuelo con viajeros procedentes de Canadá, el principal mercado emisor de turistas a la nación caribeña. Bajo un estricto protocolo sanitario, Cuba recibió a inicios de septiembre el primer vuelo con viajeros procedentes de Canadá, el principal mercado emisor de turistas a la nación caribeña. Estos visitantes llegan por primera vez desde que se decretara el cierre de fronteras a causa del nuevo coronavirus en abril pasado, y únicamente pueden visitar Los Cayos, esas pequeñas islas con playas vírgenes y arrecifes de coral que rodean al archipiélago cubano. En sus perfiles en redes sociales, el Ministerio del Turismo de Cuba celebró esta noticia, que constituye un avance en la reactivación de una de las principales áreas económicas del país. Josefina Vidal, embajadora antillana en Canadá, también destacó el acontecimiento y aseguró que Cuba es un destino seguro para los viajeros. Esto se debe a que varios hoteles de la Cayería Norte se alistaron para recibir huéspedes con condiciones sanitarias que incluyen la realización de pruebas PCR y el seguimiento médico en cada alojamiento. La vacuna del COVID-19 se viene estudiando para darle fin a la crisis mundial. Sin embargo, en Francia, los científicos recomendarían, bajo una eventual confirmación de la cura, la aplicación de las primeras dosis al personal más expuesto. En un dictamen emitido recientemente, organismos científicos proponen una estrategia de vacunación. Los objetivos prioritarios pueden aparecer en varias categorías al mismo tiempo, pero en total, más de un tercio de los franceses expresan incertidumbre sobre el tema. Parce que il n'y a pas assez de recul pour en connaître les conséquences, c'est tout. Tout à fait. Trop vite, trop rapide. Sécurité dans mon entourage, pour moi aussi. Voilà. Vacciné comme la grippe, comme une maladie quelconque. El primer objetivo son las poblaciones en riesgo de exposición ocupacional, es decir, 6.8 millones de personas aproximadamente. Dentro de esta categoría, alrededor de 1.8 millones se encuentran en el riesgo muy alto, principalmente personal de la salud, incluidos 700.000 enfermeras, 400.000 auxiliares de enfermería y más de 230.000 médicos. Latinoticias tiene para usted las puertas abiertas para aprovechar de nuestro espacio en Facebook, Instagram, YouTube. Anuncia en Latinoticias, entrevistas, publireportajes, noticlips, transmisiones de eventos y todo lo que usted desee hacer público a través de nuestro medio. Contáctanos 33 768 546 251 o a latinoticiasfrancetv@gmail.com. Latinoticias, su jornal latino. Estos pasos pudieran ser de un asiático, europeo, africano o latino. ¿Aprecias alguna diferencia en el andar? Elegir el sitio para nuestras vidas es un derecho de cada cual. Todos somos del mundo. Que el origen no detenga nuestros sueños. Programa informativo, Latinoticias, Jornal Latino desde RTD Internacional presenta lo que acontece en la actualidad con Soraya Vitola. Continuamos con más información y a partir del 1 de enero del 2021 se tienen previstos cambios en las APL. Esta reforma permitirá el cálculo en tiempo real en relación a los ingresos.
La reforma entrará en vigor el 1 de enero. Las ayudas se calcularán sobre la base de los últimos 12 meses, es decir, de diciembre de 2019 a noviembre de 2020. En la actualidad, las ayudas personalizadas al alquiler se calcula sobre los ingresos que se remontan a 2 años. El nuevo método de cálculo ajusta las ayudas según los ingresos en tiempo real. Si estos aumentan, la ayuda disminuye. Si los ingresos disminuyen, los beneficios aumentan. El gobierno espera que un mayor número de beneficiarios vea aumentar su ayuda al alquiler, lo que reducirá drásticamente los ahorros de la reforma. Y en estos difíciles tiempos de lucha contra la pandemia del COVID-19, la Agencia Francesa de Desarrollo apoya a Cuba en la obtención de los suministros necesarios para enfrentar la enfermedad. La Agencia Francesa de Desarrollo moviliza más de 5 millones de euros para apoyar al Ministerio de Salud Pública de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia del nuevo coronavirus. El monto se destina a la compra de 76 respiradores, 180.000 kits de protección e insumos para el diagnóstico de la enfermedad. Según reporta en su sitio web, en julio del año 2019, el grupo otorgó al gobierno cubano un préstamo de 24 millones de euros para fortalecer las capacidades de 3 importantes instituciones sanitarias. En mayo de este año, ante la urgencia provocada por la COVID-19 y a solicitud del Ministerio de Salud Pública, la agencia aceptó reasignar una parte de ese fondo para comprar los materiales de protección y los respiradores destinados a los hospitales de las provincias más afectadas y al Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, que está en la primera línea de enfrentamiento a la pandemia. Con presencia en 115 países, la Agencia Francesa de Desarrollo inauguró su oficina en La Habana en el año 2016 como muestra de la voluntad de Cuba y Francia de estrechar las relaciones bilaterales. Además de apoyar al sector de la salud, este grupo francés auxilia al gobierno de la isla en la rehabilitación de infraestructuras y lo acompaña en su transición hacia un modelo económico sostenible, promoviendo prácticas agrícolas renovables y el desarrollo de energías limpias. Agence Française de Développement, para un mundo en común. Y con el patrocinio de Stéphane Lemaire Institute, les presentamos la siguiente nota. Hola, 90 segundos para hablarles de 3 puntos claves cuando uno crea su empresa, su proyecto. Primer punto, la misión. ¿Cuál es la misión de mi empresa? ¿Cómo mi empresa, mi proyecto va a cambiar el mundo? Segundo punto, los valores. ¿Cuáles son los valores que yo llevo y que voy a poder transmitir a través de mi proyecto a mis clientes, a mis prospectos, a toda la gente que va a estar en contacto conmigo y con mi proyecto? Tercer punto, la visión. La visión de dónde quiero ir, dónde quiero llevar a mi empresa, a mi proyecto, a mi equipo. Entonces, si yo sé dónde voy, yo voy a poder encontrar la buena brisa, las buenas herramientas para poder llegar ahí. Así yo voy después a poder pensar a mis objetivos financieros, mis objetivos de desarrollo, etcétera, etcétera. Ya, 90 segundos para consejos. Hasta pronto. Continuamos con más noticias internacionales y en España las patinetas eléctricas se han convertido en más que una moda. Sin embargo, su uso expone la vida de quienes la usan de forma incorrecta. Raico Escalante con la información. Parecen naves espaciales, pero no lo son. Andan por la ciudad a velocidades incalculables y no les importa si el tráfico es complejo. Es la alternativa de transporte más recurrente, probablemente en toda Europa. Hace algunos años, quien no tenía un coche tenía una bici, pero ahora el patinete eléctrico la destronó. Lo compré y es una manera muy económica y muy accesible para hacer mi trabajo y la verdad que es una pasada. A muchos les ha jugado una mala pasada.
Pero a otros les lleva a sus centros de trabajo, les ahorra tiempo, dinero y no les atrapa el atasco en grandes autopistas. Pero lo que no queda muy claro aún es que un patinete mal empleado puede terminar con sus vidas en segundos. Si en los tradicionales coches normalmente se respetan las reglas en la vía, ¿por qué no hacerlas cumplir en los aclamados patinetes que ya son tendencia? Raico Escalante, Latinoticia, Mallorca, España. Usted no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerde, esto es Latinoticias a través de RTD Internacional. Les decimos a très bientôt.